Algo pasó, pero se cayó. Ustedes, a ver, déjenme que voy a verificar que otra vez estemos al aire. E insisto, les pido disculpas por el retraso. Mientras tanto, aprovecho, saludo a Rafael, que está conectado con nosotros. Dice audio y video ok. Teófilo nos dice que hay problemas con el audio. José Silva Ramírez, como siempre, de Montreal, en Canadá. Un abrazo para ti, bienvenido a tu casa. María Luques Rodríguez, también hasta ahora bien desde Ovalle, en Chile. Jenny Bracho también nos saluda perfecto desde Houston. Isabel Aguiar, como siempre, dice audio y video por los momentos sin novedad. Simón Santeliz también, las emisiones anteriores, si se cae la señal, se congela la imagen acá en Trujillo, Perú. Hemos tenido muchísimos problemas de transmisión. Con ustedes que ahora sí se volvieron a conectar en Instagram, les pido disculpas, estaba hablándole a los de Facebook y se me cayó la transmisión en Instagram. Lo que les comentaba hoy, pedirles que me apoyen compartiendo el programa, pero vamos a hacer un programa bien interactivo. Por supuesto, tengo muchísima información para ustedes, como de costumbre, nunca paramos de estudiar y de revisar, pero quiero que afinemos preguntas que nos pudiésemos hacer y vamos a hacer todo lo posible para que entre todos podamos ir definiendo alguna respuesta. No es que yo las voy a dar, yo daré mi opinión, pero quiero que todos tengamos la oportunidad también de ir respondiéndolas. Tema de hoy ya ustedes lo conocen, Venezuela. Así que arranquen de una vez en el Facebook y en el Instagram, arranquen de una vez a compartir sus interrogantes en el caso que las tengan a mano. Así que sean todos bienvenidos formalmente a la emisión número 985. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. En 24 horas es poco lo que podemos actualizar de las incursiones frustradas en el estado Aragua, en el estado Vargas. Esto, por supuesto, genera muchísimas sospechas. Y cuando me refiero a muchísimas sospechas, no digo que hayan sido falsas. Sin duda alguna, la operación Gedeón inició y algunos dicen que se mantiene en pie. Yo no tengo cómo confirmar ese tema. Sin embargo, y escuchen bien, lo que genera dudas es qué tanto contenido y qué tanto se le puede sacar a aquellos que están hoy día presos por el régimen, por el estado criminal. ¿Cuál es la condición que tienen? ¿Están en mazmorras? ¿Están siendo violados sus derechos humanos? ¿Están siendo, no sabemos qué puede estar pasando con ellos? Porque suele ocurrir que casi que inmediatamente cuando se logra una hazaña como la que dice el régimen de Maduro logró, pues siempre comienzan a exhibir trofeos de guerra que tienen que ver con declaraciones firmadas o poco por video. Se encargan de hacer cualquier cantidad de cosas, por supuesto, producto de las torturas. Entonces, eso no se ha visto, no se ha vivido en las últimas 24 horas, algo que por supuesto nos llama poderosamente la atención. ¿Qué puede estar pasando detrás de todo esto? Pero voy a irles haciendo un breve resumen de la actualización de las últimas 24 horas y arrancamos con la serie de preguntas y respuestas el día de hoy en América Noticias. Lo primero es que el presidente Donald Trump ya confirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con las incursiones en Venezuela. Dice que, por ejemplo, expuso, hablando de estos dos norteamericanos que han sido detenidos en Venezuela, en esta fallida invasión por mar, hablando, por supuesto, de Luke Denman, de 34 años, y de Iran Berry, de 41. Por supuesto, además, respondiendo a lo que ha significado la declaración, la afirmación del líder chavista de Maduro, diciendo que ellos son miembros de seguridad del presidente Trump. Y esto a partir de la declaración de Adolfo Baduel. Adolfo Baduel es uno de los hijos menores del general Baduel, que también es preso político. Bueno, Adolfo cayó ayer en la operación que se llevó a cabo en las costas venezolanas. Adolfo había sido arrinconado en una especie de camión policial o militar, y desde allí lo grababan. Allí, por cierto, los abogados salieron a decir que él no debió haber sido grabado ni interpelado de esa manera, pero por supuesto en Venezuela no se cumple de ninguna manera el derecho procesal. De cualquier forma, él apareció diciendo que sí, que se trataban de asesores de seguridad del presidente Trump, que era gente cercana al presidente Trump, y por supuesto cuando creo que Sergio Novelli, no sé si fue Sergio, pero me hacía la pregunta, le decía, bueno, pero por Dios, que habría que pensar, habría que entender siquiera cómo es el sistema de seguridad de los Estados Unidos, el más complejo que existe, y por supuesto de ninguna manera uno pudiera pensar que hayan salido edecanes de Trump directamente a montarse en un peñero, montarse en una lancha para ir a desembarcar en las costas venezolanas, para que entre 10 o 20, sumando las dos embarcaciones, pues en el mejor de los casos pudiesen hacer algún tipo de operación militar en Venezuela. Hay que ser realistas, ni con el implemento militar
ni con el armamento, ni con las municiones, ni con el personal se podría conseguir mucho en Venezuela. Entonces comencemos explorando qué ha venido ocurriendo. Insisto, lo dije, en este momento estoy en diferido para Univision Miami y lo decía, habría que ver cuáles fueron esas fichas que jugaron para engañar a esta gente y para llevarlos hasta este lugar. ¿Quiénes son los que están detrás de todo este tema? Pero bueno, por lo pronto el presidente Donald Trump ha confirmado que ellos no tienen absolutamente nada que ver. José dice, el audio es un montaje. Maribel, saludos. Sonia está con nosotros. Natalie dice, eso se nota que era una rebelión de militares, pero el gobierno hizo un circo. De verdad, les quedó mal a la película. Yui dice, pero me pareció que tenía miedo. El hijo de, por supuesto que tenía miedo. Hay que ver qué es lo que ha vivido su hermano mayor. Hay que ver lo que ha vivido su que le espera vivir. Creo que incluso se nos fue la transmisión para el Facebook de nuevo, se nos volvió a ir la transmisión para el Facebook. Dígame si les está llegando el audio, porque definitivamente en menos de 15 minutos y comenzamos con problemas, pero bueno. Voy a seguir con ustedes porque creo que sí les está llegando el audio. Por cierto, más temprano, este día lunes, la Fiscalía acusó al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lo acusó de contratar mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender el intento de invasión. Bueno, estamos viendo una nueva acusación. Y una nueva acusación que, a mi modo de ver, no va a llegar a absolutamente nada. Si fuese otra la realidad, si Guaidó no fuese quien es y no ocupase la posición que ocupa en este momento, ni siquiera tuviese que mediar ningún tipo de acusación de la Fiscalía. Ya estaría preso, ya estaría tras la reja y probablemente estaría siendo torturado. Pero bueno, no ha sido así, y no ha sido así por una razón muy obvia, y la razón obvia es que sigue siendo el presidente encargado de Venezuela, sigue siendo la ficha más importante de la oposición y de la coalición venezolana, y además sigue contando con el respaldo, con el apoyo de los principales países demócratas del mundo, entre ellos Estados Unidos. Vamos a ver a dónde va a llegar la Fiscalía venezolana, a dónde va a llegar Tarek William Saab, que, insisto, esta no es la primera investigación que se levanta en contra del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Recordemos que hace un año también fue levantada una investigación en contra de Guaidó por los hechos del 30 de abril, por la cual, por cierto, no se le hizo absolutamente nada, pese a que su equipo de mayor confianza sufrió las peores consecuencias y sigue sufriéndolas. Pero bueno, el hecho es que apareció Maduro diciendo que mercenarios a sueldo firmaron contratos por $212 millones con dinero saqueado y robado a la estatal petrolera PDVSA. Y mejor dicho, esto ni siquiera lo informó, lo dijo Maduro, lo dijo el propio Tarek William Saab, que se supone que actúa como fiscal del Estado criminal del régimen, pero guardando algunas distancias, trataría, ¿cierto? Si tratara estas distancias, al menos debería decir que presuntamente hay un contrato que se va a llevar a investigación y que se va a determinar si es cierto o no. No, en este caso, como obviamente el fiscal es un operador político del Estado criminal venezolano, apareció por supuesto diciendo que, hablando de los mercenarios a sueldo, quienes firmaron contratos por $212 millones con dinero saqueado y robado a la estatal petrolera PDVSA, y dice que además a cuentas que le han bloqueado el país extranjero, respondiendo a lo que justamente venía diciendo el propio dictador venezolano Nicolás Maduro. A ver, sigo adelante porque quiero colocar sus preguntas. Mientras que, por supuesto, se arregla el sistema, nuevamente tenemos problemas. Pero bueno, mientras tanto, el equipo del presidente Juan Guaidó ha salido a pedir el respeto a los derechos humanos para aquellos que han sido detenidos. Ustedes saben cuál es la realidad. Saludo a la bandera. El respeto a los derechos humanos no existe, ni siquiera del mismo momento en el que Chávez ingresó al poder en el 99. Habló también Guaidó sobre la operación Gedeón de nuevo y dice que el Estado criminal, el régimen de Maduro, sabía de esto y los esperaron para masacrarlos. Esto también lo comentó, incluso cito textualmente: la dictadura insiste en mentir. Una dictadura cuyo prontuario es muy claro de masacres, como la de la cárcel de Guanare. Ustedes saben, 47 privados de libertad perdieron la vida en esta cárcel de Portuguesa, pero también como la de Oscar Pérez, el asesinato de Fernando Albán, de Neomar Lander, etcétera. En esta acción, como lo dijo ayer el usurpador y como lo dijo uno de sus voceros en el programa de Diosdado Cabello, estoy parafraseando, estaban esperándolos
para matarlos, dice Juan Guaidó. El viernes lo decía un vocero del régimen a un medio internacional que sabían de esto y los esperaron para masacrarlos. Y cierra el presidente Guaidó diciendo: Nicolás Maduro, tú eres el responsable, sabían de esta operación, los infiltraron y los esperaron para masacrarlos. Ahora bien, insisto que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta en este caso, a ver si ustedes están de acuerdo o no. El primer elemento tiene que ver con que, triste y desgraciadamente, hay una anarquía total por parte de todos aquellos venezolanos que queremos, porque nos tenemos que sumar ustedes y yo, que queremos la libertad en Venezuela. Somos parte de la anarquía. ¿Por qué digo somos parte de la anarquía? Porque no hay coordinación alguna, no hay estructura, no hay procedimientos, no hay vías de acción concretas que garanticen que lo que hagamos funcione para algo. Porque hasta ahora nada, o casi nada, no voy a decir nada, casi nada ha servido para mucho. Sí es cierto, a las cuentas que están bloqueadas al Estado criminal, las sanciones, las operaciones antidrogas, el evitar que se nos embargue Citgo, todos esos elementos son ciertos. Pero en términos concretos, para la liberación de Venezuela, no hemos sido asertivos. Ha sido uno tras otro los fracasos que hemos vivido nosotros. Ante esta realidad, nos preguntamos qué debemos hacer. Yo comentaba para esta entrevista en Univisión un poco más temprano. Yo les decía que lo que me parece ver a mí, imagínense los militares en Cúcuta. Más de 1.000 militares de distinto rango, porque es que eso hay que entender. Hay personas que son desde sargento segundo hasta coroneles, teniente coroneles, etc. Estos militares, a la buena de Dios, porque tampoco han recibido un apoyo importante, cuidado y sin ni siquiera el apoyo por parte del presidente Guaidó y de la coalición liderada por Guaidó, ya ustedes lo saben. Lo que les ha obligado a organizarse como mejor les parece o como mejor creen que debe funcionar todo este tema. Ahora, ¿qué veo que hay alrededor de todo esto? A mí me parece que si queremos hacer una metáfora de lo que le pasa al venezolano, a ese militar o a ese patriota que quiere de alguna manera rescatar al país de la desgracia del chavismo. Ya casi que estoy a punto de reiniciar el internet acá en mi iPad. Me dan un segundito. Ese individuo pues está nadando casi que literalmente en un estanque de tiburones, donde tienes alrededor a una cantidad de espías, a una cantidad de individuos que están funcionando como agentes dobles, a una cantidad de elementos enviados por una dictadura que tiene toda la experiencia del mundo, que no es propia, pero la tiene, y que nos sigue torpedeando todas las acciones que nosotros podemos tener. Y dice, ¿por qué el presidente Juan Guaidó, ya que no puede tener mucho por los venezolanos en Venezuela, que ayuda a los venezolanos que están regresando al país? Andreina dice, esto es la operación de Óscar Pérez 2. Nancy dice, pero 8 seres van a acabar con el régimen. Bueno, ya no serán 8, porque hay que entender, Nancy, que ya 8 fueron asesinados, para que tengamos una idea. Hay que infiltrar al chavismo. José dice algo que es bien cierto, hay que jugarle las cartas como las juegan ellos. Alfonso dice, aún recuerdo cuando todas las opciones estaban sobre la mesa, me disculpan, y ya no va ni la mesa, me imagino, o no veo ni la mesa. ¿Cómo lo hacemos para saber, cómo hacemos saber a Estados Unidos que solo con plomo es la única opción? Bueno, hay que estar claro que Estados Unidos sabe cuál es la circunstancia y sabe qué es lo que más le conviene, triste y desgraciadamente en primer lugar, y es natural, a Estados Unidos, por encima de lo que le pueda convenir a Venezuela. Bajo ese principio, nosotros seguimos insistiendo que en Venezuela tenemos que procurar opciones para organizarnos mejor. Yo insisto en la vía práctica. ¿A quién? Vimos el caso de Óscar Pérez. ¿Dónde terminó Óscar Pérez? ¿Dónde terminó Fernando Albán? Fernando Albán, concejal del Distrito Metropolitano. Yo recuerdo que llegó un viernes a Caracas, a Maiquetía. Él creo que había estado en el Vaticano, luego vino acá a los Estados Unidos, estuvo en Washington acompañando a Julio Borges y a otros personeros de Primera Justicia y del equipo de Guaidó también. Entiendo que Guaidó no es de Primera Justicia, pero Primera Justicia forma parte del G4.
Él llegó a Caracas, bueno, pensando que su vida no corría peligro, fue interceptado en Maiquetía, desaparecido, y pues cuando nos enteramos dónde estaba, ya prácticamente todo el mundo extraoficialmente decía, Fernando Albán fue asesinado por el Estado criminal, por el régimen de Maduro. El lunes, es decir, él estuvo no más de 72 horas de que pisó suelo venezolano hasta que fue asesinado, 72 horas, escasamente, las que estuvo con vida, que sepamos nosotros. Así actúa el Estado criminal cuando nosotros nos metemos en una alberca llena de tiburones sin tener las protecciones ni el acompañamiento necesario. Ya basta de estar improvisando, ya basta de estar trabajando, manejando mano izquierda con el Estado criminal venezolano, ya basta con estar subestimando a los militares que tenemos en el exterior, ya basta de estar permitiendo que se generen acciones que no cuentan con el apoyo necesario. Ya basta con solamente ser políticos de pantalla de televisión o de pantalla de teléfonos celulares. Ya basta. Hay personal capacitado dentro y fuera del país que hay que activar. Y parte del activar, yo insisto, creo que el primer elemento fundamental, y me disculpan que más que retratar noticias esté hablando de acciones, al menos las que se me ocurren a mí, y ustedes me corregirán si no están de acuerdo, es que hay que montar una central de inteligencia que pueda verificar todos y cada uno de los movimientos que se están haciendo para derrocar al Estado criminal. Y es que aquí hay que comenzar a hablar claro. ¿Y por qué una central de inteligencia? Señores, nos están haciendo lo mismo que hicieron en Cuba. Cualquiera que se alzaba, muerto. Cualquiera que se alzaba, torturado. Cualquiera que se alzara, no, desterrado. Están repitiendo la historia, o estamos repitiendo la historia. ¿Y por qué? Porque estamos cometiendo exactamente el mismo error. Hay que montar una central de inteligencia. Si eso te cuesta 500 millones de dólares, pues entonces se tendrá que conseguir los 500 millones de dólares. Entiendo la importancia de pagarle a los médicos, entiendo la importancia de tener asistencia social, pero entiendo la importancia máxima de que no se sigan muriendo los hombres que son valientes, aquellos que de tanto hemos reclamado, que hemos pedido que salgan, que hemos pedido que pongan el pecho al frente y lo están poniendo y lo que están recibiendo son balas. ¿Y por qué están recibiendo balas? Porque ni la política, ni la oposición, ni nosotros como venezolanos los estamos respaldando. Todavía discutimos si en efecto hubo o no la operación Gedeón. Muchos, hasta el último momento, incluyéndome, no creímos en Óscar Pérez. ¿Y por qué? No hay manera, triste y desgraciadamente hasta este momento, de poder a través de la inteligencia, de poder determinar cuál es un falso positivo y qué es en efecto una operación. Lo primero que nosotros nos preguntamos, y ustedes lo saben, aquel que sale a cacarear, por eso es que nosotros decimos, hey, lo de Silvercorp es algo dudoso, aquel que sale a cacarear lo que va a hacer militarmente en este tipo de cosas tan delicadas, hay que tener cuidado. Estas cosas pasan sin que uno se entere. Aquí en Estados Unidos montan unos portaaviones, los mandan al Golfo Pérsico y cuando quieren arrancar a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, cuando nadie ha anunciado nada, arranca la lluvia de cohetes. Entonces, insisto, o es que estamos muy concentrados en el tema político, incluyendo aquellos que están poniendo el pecho, o es que en efecto, pues no vamos a, no estamos entendiendo que cada vez que muere un hombre o una mujer valiente que se atreve a decir yo me meto en la candela, cuando ni ustedes ni yo lo estamos haciendo, porque cumplimos otros roles, porque no estamos preparados para tal fin, o por lo que usted quiera decir. Cuando esa persona muere, está muriendo una posibilidad más para salir del estado criminal. Entonces, no tenemos cartuchos ilimitados. Bueno, no importa, mataron a 8, no importa, mataron a Óscar Pérez y a sus valientes, ya vendrán otros. ¿Hasta cuándo van a seguir viniendo otros? Hay que, de una buena vez por todas, exigirle a la coalición liderada por el presidente Guaidó que ponga orden en la PEA. Si los soldados que están en Cúcuta, en Colombia, se cuentan por centenares, para no decir miles,
Y ahí podemos tener una opción clara para hacer algo, pues entonces hay que hacerlo de manera formal. Aunque usted ni yo nos enteremos, allá adentro hay que hacerlo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque creo yo, estimo yo, que de cada 100 militares que están allí en la frontera, al menos 10 deben ser infiltrados. Y tienen que establecerse, cuando hablo de organismos de inteligencia, digo, cuáles son los mecanismos necesarios, indispensables, para garantizar que esos 10 infiltrados salgan de la estructura, porque tienen que haberlo. Y si el chavismo aprende de Cuba y de Rusia y de China y de Irán, entonces nosotros tenemos que aprender de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania y de Israel. Y vamos a ver quién le va a ganar a quién. Vamos a hablar en la práctica. Ya basta, es que nosotros no queremos ni de derecha ni de izquierda, ni el imperio ruso ni el imperio americano. Señores, vamos a bajarnos del discurso. Hay que agarrar en cuento corto, señores Estados Unidos, señores Corea del Sur, Alemania, Japón, por ejemplo, Israel. Vénganse, vamos a ver cómo resolvemos este tema. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo vamos a llegar a los acuerdos? Porque créanme, no crean que Vladimir Putin o Kim Jong-un o el teócrata de Irán o Miguel Díaz-Canel van y se sientan con Maduro para darle espaldarazos y decirle, bueno, nosotros creemos en ti y como creemos en ti vamos a hacerlo de gratis. Ellos ya han repartido el país. Por lo tanto, tiene que haber negociación. Por lo tanto, tiene que haber dinero de por medio y tiene que haber acuerdos futuros. No me importa si nos toca endeudar la industria petrolera, que ya no existe, por cierto, o que nos toque endeudar buena parte de nuestras riquezas, que tampoco las tenemos ya, con tal de que tengamos una garantía a corto, mediano y largo plazo. Hay que buscar quiénes son. Por ahí alguien comentaba el tema de Francia. Son países que los tenemos de la mano. Grupos de inteligencia que han luchado toda su vida. Vayan a Israel y siéntense con el Mossad y pregúntenle cómo han hecho ellos para ser el país más próspero de todo el Medio Oriente. ¿Cómo han hecho ellos para sobrevivir a los ataques día, tarde y noche? ¿Cómo han hecho ellos para interceptar y evitar que los desaparezcan del mapa? Porque hace rato los quiere desaparecer del mapa. Entonces, si ha podido Israel, una nación joven, rodeada de enemigos, ¿cómo no lo va a poder hacer Venezuela con los recursos que nosotros podemos tener? Entonces, insisto, ya es hora de estar pensando que esto lo vamos a resolver sentados en el Consejo de Seguridad de la ONU o en la OEA, o nos vamos acá no sé, al Grupo de Lima. Está bien, muy bonito, te felicito, sigue haciéndolo, va bien, muchacho. Pero en la práctica, oye, no me digas, y yo sé que me estoy ganando varios enemigos el día de hoy, pero bueno, estoy encendido como dicen los puertorriqueños. No me digas, Iván Simonovich, a quien respeto, por cierto, y te he entrevistado, no digas que a todos los militares y policías que deben unirse a cualquier acción que contribuya al cese de la usurpación. Tú eres jefe de inteligencia, asesor de seguridad del presidente Guaidó. Y usted sabe, señor Simonovich, usted sabe claramente que esto es un gravísimo error. Porque le está diciendo a la gente, váyase y tírese por el barranco. No importa, vaya. Si ese que te está diciendo que te vengas, ese dice que va a tumbar a Maduro, pero va por un barranco, no importa, síguelo. Y ahí vemos hasta dónde llegamos. Señores, no. Fíjense que uno de los grandes errores que ha cometido la presidencia de Guaidó ha sido justamente el no ser asertivo con los militares. No lograron llegar a los militares. Y siguen cometiendo errores. Entonces ya basta. Nos mataron a 8 personas que pudieron sumarse a la libertad en Venezuela. Ni ustedes ni yo somos capaces de montarnos un fusil y de ir a defender y a rescatar el país a través de esas competencias específicas. Ellos sí podían hacerlo. ¿Y ustedes saben por qué murieron? Por la anarquía que se vive en términos de gobierno. Y no hablo de Maduro. Por la anarquía que se vive en términos del rescate de la libertad en Venezuela. Cuotas de poder, cada quien intentando hacer algo distinto. Ya basta ya. Nos están matando
a quienes justamente necesitamos vivos, fuertes, sanos y mentalmente hábiles. Gente que les aseguro pasando hambre, penurias, con sus familias quién sabe en dónde metidas. Piénsalo por un momento y dígame si están de acuerdo o no. A ver, bueno, nos desviamos completamente de la conversación, pero creo que vale la pena también descargarse. Alfonso dice, tenemos que quitarnos la mente al creer que no podemos estar peor. Tengo años escuchando a la gente decir, tranquilo, eso pasará. A ver, Verónica dice, no hay coordinación, de acuerdo. También nos dice, ir a desembarcar en Macuto es una estupidez. Históricamente ni Bolívar ni Miranda desembarcaron en La Guaira. Leam dice, vivimos en un feudalismo, no existe una república. Muy buen punto. José dice, ojo, no solo los militares los tienen infiltrados la sociedad civil. Totalmente de acuerdo. Nelson dice, ¿cuál debe ser la condición necesaria y suficiente para provocar una intervención definitiva? Es que no, insisto, para mí no está dada. Para mí, internamente, nosotros podemos estar en la peor de las circunstancias y aún así no creo que vaya a entrar alguna fuerza extranjera. La única opción es que haya un grupo del Estado criminal venezolano que se atreva a provocar en suelo, por ejemplo, norteamericano o en Colombia o en Brasil, provocar una acción militar. Y entonces, como respuesta, se metan acá, se metan allá. No termina de mudarse de su país nunca. Entonces, insisto, si tenemos gente que sí está dispuesta a echarle pichón, tenemos gente que está dispuesta a seguir adelante y decir, yo estoy aquí, oye, por Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos encargarnos de poner gente seria que ponga orden en esta anarquía? Porque es una anarquía total. Y esta anarquía juega a favor ¿de quién? Del Estado criminal, que salen y presentan sus trofeos de guerra, como este que está aquí, que ayer se los leí, que es el supuesto contrato de Silver Corp, que todavía tengo muchas dudas sobre ese contrato. O los dos exmarines norteamericanos. Tenemos que estar claros de cuál es la situación que se está viviendo en el país. Sigo adelante. Dice que no busquen de sumar más militares en Venezuela. Eso es pecar por confiados y cometer otros, y comprometer todos sus esfuerzos. Gustavo dice totalmente de acuerdo. Guaidó, hay que cambiarlo de verdad. Dice María Belén Roja, dice, claro que sí, de acuerdo, deberías asesorar a Guaidó. Bueno, yo no tengo la experticia en el tema. Yo estoy hablando desde mi ignorancia, en serio. No tengo ningún tipo de conocimiento en temas de seguridad, pero sí veo que nuestra gente las están matando como no quiero ni siquiera decir como por respeto a quienes han fallecido. Los están asesinando uno tras otro. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Oscar Pérez? Estaba solo y su equipo estaban solos. ¿Qué pasó con esta gente? Estaban solos. Entonces, como un ciudadano normal de a pie, diría, mira, ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la infiltración? ¿Por qué tantos errores? Error. Todo el tiempo, 20 años de errores. Bien. Dice, no hay unidad, llaman a los militares y al pueblo y ellos ni siquiera están unidos. Es un buen punto. Simonovich dice que sabía y Rivero del plan Gedeón. Guaidó no sabía del plan y entonces, ¿en qué creer? Eduardo dice que hay equipos de la operación Gedeón que sí llegó a entrar a Venezuela. Yo creo que hace rato están en Venezuela. Cuidado y si muchos no han salido. Pero yo no creo tanto ese cuento que, bueno, ellos entraron por ahí y otros se vinieron por otras vías. Yo no estoy seguro. Lo que sí te puedo decir es que yo sé que hay equipos militares que están activos intentando rescatar al país de toda esta desgracia. No lo han logrado, pero sé que siguen activos. Eduardo dice ahí que, sigo por acá, más claro imposible. Muchísimas gracias. Nadie dice, los venezolanos se han acostumbrado al comunismo. Asdrod dice, lamentablemente muy cierto y certera su opinión. Y la comparto como ciudadano venezolano. Y, dice, abogado de la República de Venezuela, muchos errores. Yo no creo en chavista arrepentido. Dice Potosita, ustedes saben lo que hablé yo ayer de Cliver Alcalá Cordones, por Dios. Y además el hombre se sabía seguro, creía que Estados Unidos lo iba a traer acá con honores de Estado. Honores de Estado no, lo llevó directico a una cárcel acá en Nueva York y va a ser enjuiciado y por supuesto tendrá que buscar las vías de reducir su pena.
Susan, muchísimas gracias por estar allí con nosotros y conmigo. Recuerden ustedes, apóyenme compartiendo el programa, eso es todo lo que hay que hacer. Van a la parte inferior derecha y con esa flechita que está allí se lo pueden enviar a sus familiares, a sus amigos y por supuesto nos están apoyando enormemente. Nicky Nor dice, la invasión que sí existió fue la de los cubanos por Barlovento, eso es correcto. Nos dice también Asdro dice, yo pienso que fue una locura esa incursión por esa zona y hora usada. Pues por supuesto, fueron engañados, no es que ellos son kamikazes o suicidas, ellos fueron creyendo que esa era la opción. Hay que llegar, por eso que digo el tema de inteligencia, todo tiene que tener una trazabilidad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes formaron parte? ¿Quiénes eran las figuras? ¿Cuáles fueron las órdenes que se dieron? No puede ser que solamente estén los que murieron y los que detuvieron a cargo de eso, tiene que haber gente detrás. Y quienes estuvieron en Venezuela y se encargaron de engañar a esta gente. Y hay que ir contra ellos. Discúlpeme que lo diga así tan crudamente. Y es que he insistido, aquí hay que comenzar por las bases que están sosteniendo el Estado criminal, no al revés. Si tú quieres, y me disculpan, hoy de verdad voy a perder todos los estribos como periodista. Hace rato los perdí. Hace rato. Si tú quieres derribar un edificio, ¿qué haces? Tú no te vas hasta el piso 50 y le metes unas bombas para que se derribe de arriba para abajo. Tú tienes que ir a las bases, detonar las bases y procurar implosionarlo piso por piso. ¿Cierto o falso? Nosotros estamos yéndonos al edificio, a la punta del edificio, a la punta del rascacielos. Mientras que tenemos por lo menos 200 pisos de narcotráfico, contrabando, violación a derechos humanos, extorsión, secuestro. Tenemos 200 pisos que hay que derribar y que hay que detonar. Hay que ir punto por punto. Miren lo que está pasando, y me disculpa, me voy a quitar la chaqueta. Miren lo que está pasando en el barrio José Félix Rivas de Petare. Dos bandas se están luchando, se están peleando el territorio de Petare. Y ustedes saben que estuve leyendo un artículo para Infobae, me da mucha vergüenza ese artículo, y les voy a enseñar qué dice ese artículo. Una parte que yo decía, qué vergüenza siendo venezolano, viendo lo que dice ese artículo, y es el ejemplo, vivo ejemplo de lo que vimos nosotros como venezolanos. Vamos a ver, me disculpan que vaya lento, pero vamos a ver, aquí está, el barrio José Félix Rivas, ya voy para atrás, no se preocupen. Llega y dicen, ok, en el barrio José Félix Rivas de Petare, la megabanda de Wilexis Alexander Acevedo, alias Wilexis, está defendiendo su control del territorio ante el grupo El Gusano, que llegó fuertemente armado para barrerlos del lugar. Esto no es un cuento de Kafka, esto es la realidad de lo que está pasando en Venezuela, retratado por un medio internacional argentino. Anoche hubo cacerolazo. Escuchen lo que les voy a leer. Esto es el mejor ejemplo de por qué hemos llegado donde hemos llegado. Anoche hubo un cacerolazo con cohetones incluidos en apoyo a Wilexis, al jefe de la banda. Lo que sucede, dice un habitante, lo que sucede es que Wilexis es el que ha puesto orden en el barrio y por eso tiene mucho apoyo, revela para Infobae un habitante del barrio José Félix Rivas, sin pretender burlarme, sin pretender ser peyorativo, que cuesta no serlo cuando uno lee este tipo de cosas. Y cuando te das cuenta que las fuerzas de seguridad del Estado ni siquiera se asoman, ni siquiera ponen media nariz para oler a ver qué es lo que está pasando en Petare, porque lo fumigan a plomo. Pero sí te van y te matan a 8 patriotas venezolanos. Pues entonces nos damos cuenta qué tan grave estamos. Nos damos cuenta qué tan lo compleja que es la situación en la que estamos viviendo. Sigo adelante. Yelita dice, temo que mi país se convierta en una segunda Somalia. Nicky Nor por ahí con nosotros, Ninos Carrieta, también cubanos en Machurucuto, y parte no tuvieron el apoyo dentro del territorio para incursionar. Marlo dice, curiosamente, hoy fue a hacer una inspección en una estación del metro de Chile y tiene un cuadro de Bolívar. Cuidado con Chile, porque Chile también tiene por allí el germen del comunismo. Ni el oficialismo ni la oposición son leales a Venezuela, es triste, pero la realidad es pura y dura. María dice, de los errores se aprende a organizarse y ya no los sigan cometiendo. Sí, ciertamente, pero ¿hasta cuándo? Porque lo que sí es cierto es que estos son errores uno tras otro y no nos damos cuenta. Yo sigo insistiendo, le disculpen que vaya tan atrás, yo sigo insistiendo que lo que ocurrió en el supuesto golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril
yo sigo insistiendo que eso fue un teatro de operaciones, se aprovechó, se depuró y siguieron adelante. Pero resulta que han pasado 19 años de aquella supuesta intentona y todavía no sabemos qué fue lo que pasó ese día. Entonces hay que entender dónde estamos parados y cuál es la realidad que estamos viviendo. A ver, y de aquí, por supuesto, salgo a tomarme la atención, como ya se podrán dar cuenta. Es que reelijan a Trump y se meta en Venezuela. Eso no creo que vaya a pasar, no lo de la reelección, sino que entre a Venezuela. Melanie dice, la oposición venezolana le da la cara al gobierno venezolano. Angélica dice, si meten a Guaidó preso de invasión. Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí las cartas cambiarían. Por eso es que creo que no lo van a meter preso. Yo, como siempre, desde Nueva York, y se te escribe un mensaje al directo, lo voy a revisar ahora más tarde. Creo que revisé algo tuyo, pero no lo voy a decir en público hasta que lo conversemos tú y yo. Gracias por la confianza y por escribirme. Ahora que lo recuerdo, lo leí hace unos minutos. Nicky Norris dice, pero Vladimir, ¿por qué siempre caemos en lo mismo? Bueno, por allí tengo a Oaxaca, a mi querido hermano Otto Kislinger, que está conectado con nosotros. Un abrazo para ti, bienvenido acá a tu canal y a tu casa. Dice, en Venezuela no existe una oposición, cuerdas de apáticos. Bueno, ojo, hay que tener cuidado. Yo siempre insisto, a veces se nos va la mano también. Yo sí creo que la figura de Guaidó representó un avance importantísimo, sobre todo internacionalmente. Representó, fíjense que estoy hablando hasta en pasado, ni siquiera en presente. Ojalá que en presente se pueda reactivar algo, pero hasta el momento ha significado lo que ya ustedes conocen que les he destacado, congelar cuentas, el tema de Citgo, el tema de algunos acuerdos internacionales importantes. O sea, yo no digo que no haya sido importante, yo no digo que no esté tratando de hacer su trabajo. Les digo algo, ustedes y yo estuviésemos en la posición de Guaidó, dificulto que hubiésemos hecho algo distinto, hubiésemos logrado algo mejor. ¿Y por qué? Porque no estamos, a ver, Guaidó no maneja un régimen presidencialista, un régimen parlamentario de gobierno, decisiones colegiadas. Son 4 partidos los que toman las decisiones y Guaidó es un vocero. Así que hay que comenzar entendiendo la dificultad de lo que está pasando en Venezuela. Hay que apoyar a esa gente de lucha y a sus familiares. Elsa dice, lo que me preocupa es que nos quedemos 20 años más como Cuba por tanta anarquía de la oposición. Raquel dice, de acuerdo contigo, el gobierno nefasto agarra más fuerza y compra el pueblo con bonos agarrado el hambre que está sufriendo. Potoncita dice Nicky Nor, porque siempre nos enamoramos mal. Nicky Nor dice, pero ¿hasta cuándo exacto plata? Ese es el problema que se venden. Doris dice, mientras el 50% siga apoyando a Maduro, ninguna fuerza va a invertir su tiempo en eso. Doris, el 50% de la población no está apoyando a Maduro. El 87% de la población está en contra del Estado criminal venezolano. Escasamente el 13% es el que apoya, y cuidado, y si menos, es el que apoya al Estado criminal venezolano. El problema no está allí, el problema obedece fundamentalmente a las complicaciones operativas para ingresar a Venezuela y cuál es el costo para el continente de una guerra en Venezuela. Ese es el problema fundamental. Lo que se está procurando es que, y pareciera que es la vía más fácil, no para nosotros, pero para los países que nos están apoyando, procurar un alzamiento interno que no se ha conseguido, yo entiendo, pero en el momento que se consiga es mucho más fácil salir del Estado criminal que meter tropas, y hay otras implicaciones que por supuesto son sumamente complicadas. Nicky Norris, hasta que dejamos creer en los Mesías, no son errores, es complicidad. También dice, lamentablemente la oposición dejó solo a Oscar Pérez y dejarlo solo a este grupo de militares. Bueno, ustedes lo saben, con Oscar Pérez cuando pidió el Unquito que se fuera a acompañar a Oscar y insisto, yo fui uno de los que no creyó en Oscar Pérez, porque es que el Estado criminal se ha encargado de conseguir eso en nosotros, que nosotros no creamos en absolutamente nada. Miren, yo se los voy a poner así de esta manera, y lo comenté un poco más temprano para Univisión. Y siempre lo he dicho, hay reforzadores y hay condicionamientos, en este caso reforzadores negativos. ¿Cómo hago yo para que cada situación frustrada en Venezuela te afecte a ti? Bueno, la mejor manera es infiltrarla, evitar siquiera que hagan algo, y por supuesto tu visión, ¿cuál va a ser? Esto no va a servir, esto está montado, esto está, siempre lo vamos a hacer, y eso es parte del objetivo que ha logrado el Estado criminal venezolano. Voy rápido porque nos queda poco tiempo. Le tienen miedo que agarren, que prefieren apoyar al narcodictador. Buenos puntos, nos dice Yea Dao. Nicky Nor dice, bueno,
Potoncita, entonces, ¿qué necesitamos? Un cambio. Carla dice, ese gobierno lamentablemente sigue haciendo lo que quiere y la oposición nada. Natalie dice, están buscando las recompensas por las cabezas de cada uno. Marlo dice, esto es que parece una operación de guerra, niños cuando están jugando, dice. José dice, el chavismo le gusta dividir... Señores, la unidad es el camino. Iraima dice, oye, vale, bueno, muchísimas gracias, hago el intento. Leam dice, ¿cómo se enteraron de ese desembarco tan extraño? Pues no tenemos ni idea. Bueno, la idea sí la tenemos. La idea que tenemos es que había aliados en tierra firme y esos supuestos aliados que podían pertenecer, por ejemplo, a fuerzas del orden público, militares, etcétera, en Vargas, pues le dieron una información. Y no solamente que era falsa, sino que fue a propósito para traerlos como si fuese una trampa para cazar el animal que usted quiera cazar, ¿ok? Para cazar conejos. Entonces, se los trajeron, y ¡clum! Listo, se los llevaron. Y lamentándolo mucho, ya van 8 fallecidos. Yui dice, perdón, no solo fue Guaidó el que dejó solo a Pérez, sino el pueblo venezolano. Lo he dicho, lo dije, es así. También nos comentan 60-852, que son buenos. Suerte les deseo, que saquen las conclusiones de lo acontecido. Pantera y el Pantera murió, eso es correcto, no hay plan, dicen algunos. ¿Quién engañó a quién? Bueno, sigo adelante. A ver, primero estaba y luego estabas y luego las explotas. Las instalas, me imagino. Falso que hay que tirarle un misil al edificio y ya, pues bueno, no sé quién lo dijo, yo no lo dije. Sopa Amarilla dice, las bases son todos los pequeños criminales de la calle, vendedores de droga, ladrones, esa es la base, hay que empezar por los colectivos, dicen. Maribel, tu territorio, a ver qué más. Yasunari Torres dice, así nos sentimos muchos venezolanos con impotencia de tanta mediocridad por ambos lados. Bueno, la verdad es que contento por contar con ustedes. Natalie dice, pero el que se estaba bajando el helicóptero estaba en Bermudas y sin camisa, eso no cuadra con que iba a derrocar la dictadura. También nos comentan demasiada calmado está, esto es muy grave, tal cual. Yo vivo en Petare, dice Raquel. Iraima dice, si vale, esto está feo. Roxandra también dice, Vladimir, yo te apoyo en lo que dices y ese planteamiento es obvio, pero se nos olvida que hay muchos que se dan golpes de pecho, pero le venden el alma a la narcodictadura. Yo creo que todavía falta mucho. Por eso insisto en lo que dije al principio. Necesitamos una central de inteligencia. Necesitamos canalizar, coordinar cualquier acción internacional o nacional que procure derrocar al Estado criminal venezolano. No podemos seguir actuando de manera aislada, no podemos seguir actuando a la buena de Dios, con las uñas, a ver, con la medio inteligencia que podemos tener, averiguar quién es este, quién es aquel, qué antecedentes tiene. No podemos seguir en este plan. Se nos van a morir todos los que tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso insisto, el punto clave está allí. Y más cuando tú dices lo que tú dices es cierto. ¿Okay? Aquí hay que tener cuidado hasta de todos los diputados que están metidos. Bueno, ya ni siquiera están metidos porque ni la Asamblea Nacional la tienen. Pero los diputados de la Asamblea Nacional. Hay que tener cuidado de hasta la sombra. Eso no quiere decir que no creamos en nadie. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay grupos de expertos, de profesionales que se encargan de garantizar que las operaciones te lleguen a buen puerto, que se puedan llevar de la manera correcta. E insisto, hoy no estoy hablando ya ni siquiera como periodista. Estoy hablando como si estuviera en la sala de mi casa con mi familia, conversando sobre un tema tan delicado como este. Fran dice, con todo respeto a tu trabajo, Vladimir, a mí me parece que eso es un show hecho por el socialismo. A estas alturas, ¿por qué no? Potoncita dice, está circulando el video de Petare, el cacerolazo. Natalie dice, eso es como el pueblo de Pablo Escobar. Eso es correcto, refiriéndose, por supuesto, al tema de Petare. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me toca despedir y lamentándolo mucho, tengo muchísimos comentarios pendientes para compartir, pero ya se me va a cerrar la transmisión del día de hoy. Quiero agradecerles, pedirle disculpas a aquellos que no estén de acuerdo conmigo y con este estilo, que no suele ser el mío tampoco, y ustedes lo conocen muy bien. Yo trato de mantener la compostura, como uno dice, pero lo que sí les voy a decir es que tenemos que seguir presionando a nuestras autoridades, a las figuras que representan que representan a la coalición que pretende libertar a Venezuela, para que tomen cartas en el asunto. Esto no puede ser un hecho
para simplemente sacar un comunicado y pedir que se le respete los derechos humanos a quienes han sido apresados por el Estado criminal. Esto no puede quedar allí. Obviamente, ni ustedes ni yo nos tenemos por qué enterar qué van a hacer puertas adentro, pero tienen que hacer algo. Si no lo hacen, pues esto va a seguir así y no vamos a llegar absolutamente nada. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí conmigo y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Dios mediante. Será hasta mañana. Un abrazo para todos.